gusto. En primer lugar, buenos días, agradecerles y felicitarlas a todas por la organización de esta maravillosa Cumbre Mundial de Mujeres en su segunda edición, que contra todo pronóstico y además luchando contra todos los devenires y contra todas las consecuencias y contra todas las circunstancias que ha experimentado el mundo en este año producto de la pandemia, ha demostrado que se puede salir adelante y que hay una voz de mujeres y que hay una voz de un colectivo importante que está haciendo roncha en las grandes estructuras de poder, que busca imponerse y que busca demostrar que se puede hacer de algún modo u otro que esta voz sea escuchada. En este sentido, la ponencia que yo tengo preparada, legitimado para hablar, que es el derecho penal. Porque claro, ¿qué hace un hombre hablando en una convención mundial de mujeres? Parecería un poco un oxímoron. Pero yo quiero interpretar, o quiero de algún modo hacer una referencia a cómo desde mi experticia, que es para lo que sí estoy legitimado, les digo, el derecho penal de violencia de género. En primer lugar, para llegar a una conclusión pragmática sobre esta problemática, debemos aceptar ciertas premisas y tomarlas como ciertas y tomarlas como claras y tomarlas como un hecho. La primera es que tenemos un problema de violencia de género en nuestras sociedades, producto del machismo o el machismo cultural arraigado en sociedades, sobre todo latinoamericanas, que busca imponerse mediante una relación de poder y de fuerza la voluntad de ciertas mujeres. Y en este sentido, lamentablemente, la consecuencia jurídica o la consecuencia penal es que vemos abusos, es que vemos femicidios, es que vemos violaciones, es que vemos relaciones sexuales no consentidas. Y en ese sentido, parece que el Estado nos está fallando o no nos está dando una respuesta clara de cómo solucionar la problemática. Y de hecho, cuando parece que nos están dando una respuesta y que nos podemos sentir tranquilos ante la respuesta que ha dado el Estado, que es una respuesta de carácter penal, entonces venimos a cuestionarnos si en verdad esta respuesta es o no es válida, es decir, si ha sido o no exitosa. Y la respuesta lamentablemente es que no. Vamos a empezar con unas analogías. La primera, en el año 1830, el penal ya estaba tipificado como un delito de carácter penal, el delito de asesinato. La persona que mate a otra será sancionada con una pena privativa de libertad. Han pasado más de 200 años desde este primer Código Penal y la pregunta que quiero hacer a la audiencia es, ¿han disminuido o no los asesinatos? Y la respuesta es que no han disminuido en lo absoluto, que desde que se tipificó como sanción penal el asesinato hasta la actualidad, lo único que hemos experimentado son más asesinatos. En el mismo sentido, previo al 2014, no existía en el Ecuador el delito de femicidio. Entonces el lobby feminista, obviamente con una justificación real, y es que había un problema inminente de violencia de género, había un problema inminente de mujeres asesinadas en virtud de relaciones de poder, reclamó al Estado y tocó las puertas al Estado exigiendo una respuesta. Pero la respuesta, que de algún modo parecía la necesaria, que parecía la justificada, que parecía la solución a los problemas, al final del día terminó siendo más de lo mismo. Un placebo social para contentar a las masas, al lado de no profundizar y no solucionar la problemática real. Los lobbies feministas tipificaron el delito penal de femicidio. Y por supuesto, todo el lobby feminista, toda la ciudadanía aplaudió. Y aspiramos, de algún modo u otro, que el femicidio, que la muerte a mujeres en manos de hombres por relaciones de poder, iba a dejar de ser un problema, porque ya existía una sanción penal. Bueno, han pasado 6 años desde que se tipificó el femicidio y las muertes de mujeres siguen aumentando todos los días. Y cada vez las muertes son más drásticas y cada vez las muertes de mujeres son más violentas y cada vez la respuesta del Estado ante esta problemática es más ineficiente. ¿Por qué ocurre esto? Porque si es que en teoría la solución que habíamos luchado 200 años por encontrarla, la habíamos encontrado, valga la redundancia, en que un cuerpo legislativo, atendiendo a toda esta circunstancia, resolvió tipificar el delito de femicidio, de muerte a la mujer, en virtud de una relación de poder por un hombre, con un delito penal y con una sanción penal bastante drástica, que asciende de 22 a 26 años, y que sin embargo esto parece no haber generado una respuesta preventiva en lo absoluto. La agresión, ya no voy a hacer la agresión porque si no, ahora el Código Penal tipifica el femicidio. Y voy a ser sancionado si es que termino matando a mi mujer. Lamentablemente no es la concepción que tiene el agresor al momento de encuadrar su conducta en el ilícito penal. Porque esta prevención general negativa, que hablan todos los dogmáticos del derecho penal, y que es precisamente creer que con la tipificación de una norma vamos a evitar, por miedo del ejecutor, de que la misma se cometa, es un error. Entonces, si ya la doctrina ha demostrado
que la prevención general negativa y buscar una especie de coacción psicológica en el agresor para el no cometimiento de la infracción ha fracasado, porque hemos seguido insistiendo en buscar una respuesta a un problema que existe, que es el femicidio y la violencia de las mujeres en el derecho, que es de populismo penal. Le exigimos al Estado que nos dé respuestas porque sentimos una sensación de inseguridad que no nos deja dormir y que no nos permite realizar nuestras actividades cotidianas con normalidad. Entonces, claro, no todos profundizamos, no todos alcanzamos a comprender los fenómenos del derecho desde el punto de vista sociológico, pero sí que creemos que el Estado debe darnos una respuesta, porque dentro de esta configuración social, del contrato social que plantaba Rousseau, hemos aceptado ceder un poco de nuestra libertad a cambio de una sola cosa, y es la libertad. Es decir, hemos crecido con la concepción de que el Estado debe darnos seguridad, y sí que el Estado debe darnos seguridad, y sí que el Estado debe la puerta al Estado, y se le ha exigido, mire, señor Estado, ¿cómo puede ser posible que en el pleno siglo XXI, en una sociedad como la nuestra, tecnológica e industrializada, tengamos como consecuencia real que todos los días, porque no es una cuestión aislada, no es una cuestión que una vez al mes o 2 veces al mes, que todos los días abrimos los periódicos y encontramos ha tenido 2 alternativas que eviten que esos ilícitos sean siquiera cometidos? Y la segunda, la fácil, la populista, la alternativa más visible, tipificar e inflar el Código Penal con este tipo de delitos. Y claro, lo que pasa es que si se tomaba la primera alternativa, esto iba a demorar mucho, y los reclamos iban a continuar, y la sensación de inseguridad iba a continuar, y al parecer la alternativa que daba el Estado parecería insuficiente. Al final hubiésemos obtenido un resultado, pero se tomó la otra decisión. Tipifiquemos el delito. Han pasado 6 años desde la tipificación y es cuestión de ver las estadísticas y de preguntarnos, ¿se acabaron los femicidios con la tipificación del femicidio? La respuesta es no, porque la letra aguanta todo y la una política pública integral de prevención. Entonces, claro, la consecuencia es lógica, pero la tipificación de la norma y de la ley fue aplaudida. Femicidio, con una pena de 22 a 26 años. Antes también se lo sentenciaba, pero por un delito de asesinato. El problema no es que antes morían menos o más mujeres, el problema es que siempre han muerto mujeres en manos de agresores. Y el problema no es la respuesta semántica que se le dé al castigo. Se está luchando contra la violencia de género. Lo que quisiéramos es que esas 1000 sentencias no existan, pero no porque queden en la impunidad, sino porque esas 100 mujeres que han muerto y por las que estos agresores del derecho. Porque muchas de estas mujeres sobreviven y someterse a un proceso penal es una doble victimización. Porque es escuchar a tu agresor justificar el por qué te agredió. Y es escuchar a los testigos de tu agresor en un estrado, en una sala de audiencias, y esto la justicia penal, justificar por parte de la defensa de tu agresor el por qué te agredió y el por qué estuvo bien que te agreda. Eso no es una revictimización, es decir, no estamos influyendo superiormente el castigo que ya de por sí una mujer ha experimentado o ha sufrido, las vejaciones que ha sufrido producto de la violencia de género. La respuesta es sí. Y la pregunta es, ¿qué vamos a hacer al respecto? Ya se tipificó el femicidio. ¿Podemos ahora empezar a hablar en serio? Ya queríamos una respuesta veloz. Ahí tienen el tipo penal de femicidio. Van a decir, no, que eres crítico del delito de femicidio, si gracias a esto es un logro de las mujeres. Por supuesto, yo no soy crítico, pero ya está ahí. Lo que soy crítico es que no demos una respuesta a un problema que sigue latente y que es la violencia contra la mujer y que es el femicidio y que es el asesinato. Entonces, ¿nos vamos a poner serios o nos vamos a conformar con lo que ya nos dijeron iba a solucionar el problema, pero no lo solucionó? Pues bueno, yo soy entusiasta de esta primera alternativa, ¿no? De buscar alternativas reales, de entender que lo que llega demasiado tarde, el derecho penal da una respuesta una vez que la infracción ya ha sido cometida, y eso no es lo que se debe buscar en una sociedad desarrollada. Lo que se debe hacer es implementar políticas públicas de prevención que eviten siquiera que el ilícito sea ocasionado, que eviten siquiera que el ilícito sea cometido. Claro, cuesta mucho más dinero, porque tipificar y aprobar una norma no nos cuesta nada, pero no soluciona nada. En cambio, instando de cuáles son los focos sociológicos que diariamente ocurren estas agresiones, porque quizás desde la óptica que nosotros planteamos, interpretamos a la violencia de género pues como aquel esposo que maltrata a su esposa y que le hace taparse los moretones en la cena que tienen con su familia en San Borondón. Pero ese es un tipo de violencia de género al lado de las millonésimas clases de violencia de género que hay en los suburbios, que hay en los estratos sociales más bajos y que no tienen. ¿Quién me está dando una respuesta? Yo ni siquiera tengo la respuesta que tienen porque el sistema penal cuesta, ni siquiera estoy teniendo la respuesta que tienen las víctimas de violencias con recursos, que por lo menos es el castigo a su agresor.
Yo además de la violencia sufro la impunidad, porque no tengo los recursos para activar el sistema penal y para contratar a un abogado y para sustanciar una defensa que es costosa. Y el Estado sigue sin dar una respuesta. Y el lobby feminista, y es respuesta populista. Y la respuesta real va de la mano de la prevención y de la política pública. Y la prevención y la política pública es costosa, por supuesto, porque tendrán que hacer estudios sociológicos, tendrán que identificar a las víctimas, tendrán que dar acompañamiento psicológico a las mujeres que sufren este ilícito. No se espere o no se crea que la mujer tiene como retribución una sentencia penal al agresor y que con eso se solucionaron todos sus problemas. No hay que ser ingenuos. Hay un conflicto social interno que ya está internalizado, valga la redundancia, producto de la agresión, y que no se soluciona con una respuesta penal punitiva, que debe atenderse a la persona como tal, porque es un ser humano que lamentablemente se ha roto, producto de esta agresión, y eso no se soluciona con la cárcel únicamente, aunque es necesaria, por supuesto, pero se debe evitar que ocurra. Entonces, la propuesta va de la mano de atender estrategias de política pública enfocadas en la prevención, de hacer un estudio sociológico de acompañamiento para ver en qué estratos sociales mayoritariamente se están produciendo problemas de violencia de género, de femicidios o de tentativas de femicidio. La respuesta va de la mano de implementar mecanismos de acción inmediatos, por ejemplo, que las mujeres identificadas como presumibles víctimas o como potenciales víctimas de violencia de género tengan a su mano una especie de botón de pánico, que ya ni es necesario el botón de pánico clásico que activa la llamada de la policía, es que hoy en día tenemos tecnología y que podemos utilizar esta tecnología para crear aplicación de violencia de género, para que se pueda llegar al momento. El derecho penal, recuerden esto, llega al castigo, llegan demasiado tarde. Cuando el derecho penal llega, Marta, María, Juana, Macarena ya están muertas y ya estamos sufriendo y haciendo plantones para buscar un castigo al agresor, pero ya es muy tarde, porque ni la sentencia más drástica soluciona el ilícito y soluciona la muerte y soluciona la agresión de la que la mujer fue víctima. Entonces, lo que debemos intentar es que Marta, María, Juana, Macarena no estén muertas y que puedan reclamar y contar su testimonio aquí en vida y decir, yo sufrí violencia. Es que el Estado no les da la respuesta para obtener esa solución. Entonces, usar la tecnología, implementar mecanismos de prevención, concientización social. No está bien, bajo ninguna circunstancia, una relación de poder o que las mujeres toleren siquiera una relación de poder, la más mínima que sea. Debemos concientizar a las niñas, debemos concientizar a la juventud y debemos dar alternativas. Debemos dejar claridad a las mujeres de que el Estado va a darles una respuesta y que no las va a dejar olvidadas. Y que la respuesta, y esto es lo importante y es el mensaje que quiero dejar en esta conferencia, no va enfocada únicamente al castigo, porque es más de lo mismo. La respuesta debe ser qué se está haciendo para invertir en programas de prevención de violencia de género, de erradicación de violencia de género. Se está reduciendo presupuesto, y esto no veo lobby feminista criticándolo, y es importante tenerlo en consideración. El Estado, este gobierno, ha reducido presupuesto en los programas de prevención de violencia. ¿Por qué? Porque hacen menos ruido. Porque mucho más ruido hace, se castigó al agresor de A, B o C, mujer que sufrió violencia de género, y mucho menos ruido hace, se está invirtiendo en lo que quería plantearles esta noche, esta tarde, esta mañana, con la única finalidad, en realidad, de poner sobre la mesa estas cuestiones, estas problemáticas, y de entender mucho más profundo y que no debemos conformarnos con lo que nos están dando, porque no es suficiente. No es siquiera un ápice de lo necesario para acabar el problema. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Héctor. Teníamos una inquietud acá que nos estaban escribiendo y todo, porque nos estabas dando, pues, y nos estabas diciendo la recomendación de impartir la educación en los niños. ¿Y qué materias tú sugieres para direccionarlos de una mejor manera? Bueno, yo creo que sobre todo entender la educación como un fenómeno integral de igualdad. Que las niñas y los niños entiendan que son iguales y que tienen las mismas posibilidades y los mismos derechos. Creo que esa es la primera concepción que debemos cambiar al chip, para así entender que no, en virtud de una condición de género, tengo que supeditarme a otra persona. Que también la única justificación que tiene para ser agresor o para estar en esta posición de superioridad es el género. Así es. Explico, es la fuerza que da la masculinidad, el género. Pero al final del día, las mujeres, mientras no entiendan que no hay ninguna diferencia, no van a poder reclamar esa igualdad. Entonces, muchísimas gracias. Una vez más, un honor recibirte aquí en nuestro estudio. Muchas gracias por tu sabiduría y por direccionarnos de una mejor manera. Gracias a usted. Muchísimas gracias.